Amigos, llegamos a la entrevista de la semana y en esta ocasión nos place recibir en el segmento al doctor Maspuy, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, con quien podremos enterarnos y a la vez actualizarnos de varios temas relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, ahora que precisamente recién acaba de concluir la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático COP27. Bienvenido, doctor, a su espacio de nuevo. Muchas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. Aprovecho de inmediato para saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Sí, de entrada, como ya dijimos, lo interesante sería conocer estos resultados del COP27, que usted nos pueda dar una reseña resumida, lógicamente, sí, porque la cantidad de temas fueron muchos. Bueno, debo comenzar diciendo que la cuestión del cambio climático ya representa uno de las cuestiones, de los temas más acuciantes del mundo contemporáneo. Se temía que el calentamiento global provocara toda una serie de efectos sobre el clima. Ya no es un asunto de un temor futuro. Efectivamente, todas las sociedades están, por decirlo así, trastornadas por los efectos del cambio climático. Hay efectos en la economía, en la agricultura, en las infraestructuras, en la salud, en fin, en la producción, en todos los aspectos de la vida. Las alteraciones del clima están trayendo muchas consecuencias, la mayor parte de ellas, muchas de ellas negativas. Y esto ha hecho que la cuestión se haya convertido en un objeto de debate importante a nivel internacional. Se han firmado acuerdos de mucha envergadura. El último acuerdo, vamos a decir, de relieve fue el Acuerdo de París en el año 2015. Y ese acuerdo de París lo firmaron, ya hoy lo firman, forman parte del 197 estados, prácticamente todos los estados del mundo, se puede decir. Sí. Y los países participan allí de diferentes formas. En sentido general, trabajan a través de lo que se llaman los grupos de negociación. Porque si aquello, ¿verdad? Si cada uno dijera lo que piensa al margen uno del otro, aquello se convertiría en una torre de Babel. Entonces se dan agrupamientos. Esos agrupamientos se dan en función de afinidades políticas, pero también, y de intereses, pero también los grandes grupos se dan en función de los países más desarrollados y los países en vías de desarrollo. Ahora, para participar allí, los países pueden actuar dentro de un grupo o pueden desarrollar también contactos bilaterales, sea con otros países o con organismos internacionales o asociaciones o coaliciones. La República Dominicana actuó de las dos maneras y se puede decir que no fue bien en sentido general. Pero allí, esta reunión de Egipto, de Sharm el Sheikh, fue una reunión sobre la que se expresaban muchos temores, porque esta reunión se dio en un contexto internacional muy particular, que es el del conflicto bélico, sí, que se está produciendo en Europa del Este, en Ucrania, y esto ha hecho que muchos temieron que el tema del cambio climático, que es tan importante, quedara relegado a un segundo plano en la agenda global, en la agenda mundial. Como condicionado por el conflicto. Por el conflicto, porque el conflicto ha traído muchas consecuencias sobre los mercados, sobre el tema de los combustibles,
Eso ha alterado los precios, eso ha descontrolado la producción en muchos países, ha traído muchas consecuencias en los alimentos también. Porque los barcos que hay que revisarlos uno por uno, y voy a dar un permiso. Las medidas de embargo, porque los países, Estados Unidos y los países de Europa Occidental han establecido unas sanciones sobre la economía rusa. Sí. Rusia ha tratado de burlar esas sanciones. En fin, hay un desarreglo muy grande. Ahora últimamente, ahora fin de semana recién pasado, la imposición de precios tope de petróleo ruso. Sí, y Rusia dice que no los acepta. No, que va a responder, dijeron. Que va a responder, entonces... O sea, que es una situación que es una incertidumbre total. Exactamente, entonces se temía que esos conflictos, esos problemas opacaran el tema del cambio climático, cuando el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que ya no estamos en una situación de crisis climática, sino que estamos al borde de un colapso climático. Entonces se temía eso. Además, los países se fijaron un objetivo en el Acuerdo de París, y ese objetivo fue que el calentamiento no superara los 2 grados Celsius con relación a los inicios de la era industrial. Y que incluso preferiblemente el calentamiento no superara el 1.5, el 1.5 grados Celsius. Entonces se temía también que algunos países intentaran rebajar ese objetivo, rebajar esa ambición. Había mucha incertidumbre al respecto. Al final se evitó lo peor, en el sentido de que se pudo dar un acuerdo al final en la cumbre. No se rebajaron los objetivos, algunos países querían rebajar esa ambición, se mantuvo el objetivo a duras penas, con dificultades, pero no se consiguió un elemento, una cuestión fundamental, y es que los países desarrollados, los países más avanzados, hicieran compromisos financieros firmes de apoyo a los países en vías de desarrollo para enfrentar el cambio climático. Eso no se logró. Entonces, sí, se creó un fondo especial para los países en vías de desarrollo, que tomará un año establecerlo realmente, y eso se concretará en la COP del año que viene. Pero es el mismo fondo que hablan de hace 2 años, de los 1.000 millones del 2020. Hace muchos años que se está hablando de eso. Entonces, pero ese fue el logro, que se estableció el fondo. Ese fondo, eso estaba en discusión. Se restableció, diría. Bueno, es que no se había aprobado nunca. Ya se aprobó aquello. Pero vamos a decir, es un logro a medias, en la medida en que la discusión de fondos está en que las promesas que se han hecho anteriormente a los países en vías de desarrollo no se han cumplido. En la COP15, que tuvo lugar en Copenhague, la capital de Dinamarca, en el año 2009, los países desarrollados prometieron aportarle a los países en vías de desarrollo $100.000 millones por año para enfrentar el cambio climático, y esa promesa hasta ahora ha sido una promesa incumplida. Han aportado, pero nunca han llegado a esa suma. De manera que, resumiendo, la COP mantuvo, el tema sigue vigente, los objetivos se mantienen, sin embargo, el compromiso financiero, el cumplimiento de la promesa no se ha producido, aunque hay un signo alentador, y es la creación de ese nuevo fondo, porque ese fondo tiene un valor simbólico muy grande. Porque lo que se está planteando es que haya un fondo de reparaciones. Es decir, revertir los daños. Revertir los daños. Por eso revertir los daños quiere decir admitir que hubo daños. Hasta ahora los países desarrollados no han querido admitir eso. No. Ellos dicen, nosotros podemos hacer una ayuda humanitaria. Como quien dice, yo tengo, tú no tienes, yo te ayudo, yo te doy. Pero lo que se ha aprobado es otra cosa. No, no es eso. No es que tú tienes y tú me das. Lo que se ha aprobado es que tú eres responsable.
de un daño que le has causado a la humanidad y en particular a mi país, y como tú eres responsable de ese daño, tú me debes reparaciones y tú me vas a dar una compensación. Entonces es distinto un acto humanitario, ¿verdad? Una donación a un derecho, a reclamar, y la obligación del otro a reparar. Yo diría que en sentido general esa es la situación. No se avanzó todo lo que se esperaba, pero el tema las metas se mantienen vigentes. Sí. Pero hay un asunto, doctor, viéndolo desde el punto de vista social y político, la coyuntura. Tenemos Estados Unidos, la India, China, sí, 3 de los países mayores productores de contaminación, y que se niegan a firmar los acuerdos. Entonces yo digo una cosa como un puntillazo a la izquierda. La ONU, ¿cuál es el poder que tiene real para que estas naciones, reconocemos que son naciones de gran poder en todos los sentidos, hacerla ir a todo lo que quiere el mundo? Porque entonces que estamos, si 3 los que hacen más daño dicen que no, entonces no vamos a salir de la tolladera. Sí. Cierto, pero hasta ahora no hay obligación, es decir, son los países mismos los que se obligan, los que se comprometen. Y la situación, efectivamente, estos 3 países principalmente, pero Estados Unidos fue apoyado también por el Reino Unido, por Nueva Zelanda y por Australia, en su resistencia a que se aprueben este tipo de transferencias financieras. Sucede lo siguiente: los Estados Unidos y los países europeos se desarrollaron, pero se desarrollaron a costa de la naturaleza, se desarrollaron a costa del mundo, es decir, la afectaron. Entonces también los otros países que dicen o que decimos, también dicen, bueno, nosotros también tenemos derecho al desarrollo. China, por ejemplo, está creciendo mucho, pero aunque China ya es el mayor emisor ya de gases de efecto invernadero, prácticamente de los que más está creciendo, sin embargo, cuando se calcula por habitantes, el país que más emite gases de efecto invernadero son los Estados Unidos. Sí. Es decir, en términos promedio, es decir, por habitante. Por habitante. O sea, porque es que China tiene una cantidad de habitantes que cuando uno divide los gases emitidos por la cantidad de habitantes, al final ellos una tasa menor. Es una tasa menor. De todas maneras, esta batalla va a haber que seguirla dando, porque al final hay que invertir en eso. Pero al final, si no se invierte, va a ser peor, porque esto va a traer destrucción. Estados Unidos, por ejemplo, no había tenido nunca un ciclón como Katrina. Y cuando fue Katrina y azotó Estados Unidos, pues Estados Unidos tuvo que aportar recursos. Entonces, hay que gastar para enfrentar el cambio climático. Ahora, si no se gasta para enfrentarlo, se va a gastar más enfrentando los destrozos. Hay que ver lo que pasó con María. Creo que fue en el 2017, María, si no me equivoco, que destruyó todo el sistema eléctrico de Puerto Rico. Todavía Puerto Rico no ha logrado reponerse, siendo una dependencia de los Estados Unidos. Con recursos. Estados Unidos, que es el país más poderoso de la Tierra. O sea, un portaaviones vale 14 mil millones de dólares. Y con eso... Entonces, en cambio, mejor se han ido los últimos 2 años, medio millón de puertorriqueños han emigrado. Sí, hay un proceso de despoblación de Puerto Rico. Sí, eso es la realidad. Doctor, y yéndonos a otro de los puntos clave de la COP, de la donación de recursos en cuanto al país, ¿ya se visualiza un monto que se aprobó para aplicar a él? Sí. Los países actúan de 2 maneras, decía yo, por los grupos. Entonces República Dominicana participó en la discusión general, participando en los grandes grupos de negociación. República Dominicana tiene un rol importante en el grupo de las islas, que se llama AOSIS. Somos 39 países. Todas las islas insulares del Gran Caribe. Y del mundo entero, todas las islas. Okay. También participamos en el grupo de negociación más grande del mundo, que es el G77 más China, que ahí estamos todos los países en vías de desarrollo, y ya no somos 70, se llama así,
pero ya son 100 y pico, 130 y tantos países. Lo que pasa es que cada vez que un país se suma no le van a cambiar el nombre al grupo. Comenzaron 77, se llama G77, no es China. Pero aparte de esa discusión general dentro de los grupos, República Dominicana desarrolla una acción bilateral con los otros estados, con grupos de estados y con los grandes bancos internacionales. Se puede decir que en ese terreno nos fue bien, está yendo bien. Específicamente desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, que me toca conducir en tanto vicepresidente ejecutivo del mismo, nosotros hemos estado trabajando ese tema de los aportes, de procurar cooperación. Y, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un organismo del que la República Dominicana nunca había recibido fondos, que se llama fondos de inversión climática, es el Climate Investment Fund, los fondos de inversión climática, CIF, por sus siglas en inglés. Nuestro país nunca había recibido respaldo de esa institución. Nosotros estamos trabajando con ellos desde hace 2 años. Ellos abren una especie de concursos para que los países manifiesten su interés en recibir esos recursos. Hemos participado en 3 de esas llamadas expresiones de interés. Viene una 4ª para la que nos estamos preparando y ganamos una. Y eso se anunció en Sharm el Sheikh. Ganamos una expresión de interés porque es un programa que se llama, en inglés, se llama People, Nature and Climate. Gente o pueblo, naturaleza y clima. Y es una forma de cómo mejorar la naturaleza, pero en beneficio de las comunidades. Y nosotros presentamos un proyecto. Cuando digo nosotros, el gobierno dominicano, esto lo arma el Consejo para el Cambio Climático, pero no lo hace solo. Lo arma con diferentes áreas del gobierno. Este equipo lo armamos con el Ministerio de Agricultura a la cabeza, con el INDRI, Instituto de Recursos Hidráulicos, con la Comisión de Tecnificación para el Riego, con el mismo Ministerio del Medio Ambiente. Y presentamos un proyecto para atender la cuenca del río Yuna, la cuenca del Yuna, Camu-Yuna, es una de las cuencas más importantes del país. Ya hay un proyecto desde la FAO con ganadería en esa zona ahí. Bueno, justamente el proyecto que hemos presentado, no sé si está conectado con el mismo. Lo que procuramos es articular ese proyecto con los demás proyectos existentes, sí. Porque así y hay otros, está ese de la FAO y hay otros. Entonces, la idea es que estos recursos ayuden a conseguir más recursos. Por ejemplo, hay un programa para la mejoría del café y del cacao. Entonces también nosotros queremos sumar esa mejoría del café y del cacao a fin de que se pueda atender la cuenca del Yuna desde el nacimiento de sus afluentes hasta la desembocadura en la bahía de Samaná. Arriba, desde la madre de las aguas. Sí, desde la madre de las aguas hasta la desembocadura. Entonces, eso implica programas distintos, porque no son los mismos programas los que se aplican en la cuenca alta que los que se aplican en el Bajo Yuna, en todo el cultivo arrocero. Se aprobaron, hay disponibles $200 millones para 5 países. Por eso nosotros tenemos la certeza de que vamos a recibir un mínimo de 40 millones, pero pueden ser más. Eso se va a discutir ahora. Qué buena necesidad. Se van a hacer los ajustes, pero hay un énfasis en el caso del arroz, se va a poner un énfasis en el riego, porque eficiente. Un riego eficiente, porque nosotros la verdad es que desperdiciamos demasiada agua. El 90% del agua se pierde. Y un riego eficiente nos puede permitir, aparte de utilizar mejor los recursos, nos puede permitir en el Bajo Yuna tener 3 cosechas por año en vez de 2. Y esto ya
aparte de lo que significa en términos de la protección de recursos, tiene un significado muy alto en términos de producción y en términos de prosperidad. No, y que ahora están desarrollando variedades ya de 95 días, 105 días de cosecha. O sea que estamos hablando que en menos de 4 meses, un cuatrimestre, esto tiene una cosecha completa. Estamos trabajando para eso, hay mucho entusiasmo. Y eso se anunció en Egipto, en la Sharm el Sheikh, ese aporte. Ya próximamente vamos a recibir una misión. Estos 40 millones o más van a ser otorgados en condiciones muy favorables. Son préstamos concesionales, pero 8 años de gracia, más de 30 años para pagar con un interés irrisorio. Excelente. Pero estamos esperando otro anuncio para el mes de enero, ya para otro programa, que es un programa de descarbonización, o sea, de superación del carbón. Y en eso estamos trabajando, estamos esperando ahí un aporte mucho más importante, entre 150 y 200 millones de dólares, para que el país vaya dejando de lado la generación de energía a partir del carbón, porque no se genera energía solo en base al carbón. En República Dominicana hay otras 3 centrales que operan con carbón, Itabo 1, Itabo 2 y Barahona Carbón. Entonces, es para en discusión, programando junto con el mismo sector privado que tiene intereses en esas plantas, es decir, preparar condiciones para que el carbón sea sustituido. En realidad, esto es parte de un proceso, de una transición energética, y esta misma semana se produjo un taller con los auspicios organizado, ¿verdad?, por el Ministerio de Energía y Minas, con los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo, y en ese taller que se hizo esta semana, pues se avanzó bastante con expertos muy calificados de diferentes países, justamente para eso, es decir, para preparar las condiciones para ese tipo de proyectos. Pero hubo otros acuerdos allí, de manera que desde ese punto de vista, el encuentro de Sharm el Sheikh, aunque no se hayan cumplido esos objetivos globales para la República Dominicana, hay que decir que en realidad fue beneficioso. Ya, un paso de avance. A pasos de avance. Incluso nos tocó firmar un acuerdo con el ministro de Obras Públicas y Manejo del Agua de Holanda, de los Países Bajos. Con ellos firmamos un acuerdo junto a otros 17 países para trabajar en la reducción, en la eliminación de emisiones a través de los vehículos pesados y medianos. Es decir, para ir modificando el parque vehicular, porque son los vehículos pesados y los medianos los que mayor emisión de carbono tienen. En fin, hay más ejemplos. Lo que quiero decir es que estamos trabajando, que estamos en la buena vía y que desde el punto de vista particular de la República Dominicana, nosotros vinimos satisfechos de Egipto por lo que conseguimos y por lo que sabemos que podemos seguir alcanzando. No, seguro. Doctor, vamos a aprovechar el tiempo que va corto. La estación meteorológica que ustedes donaron a la UNAMED, díganos brevemente. Sí, cómo no. Bueno, República Dominicana tiene estaciones de medición hidrometeorológica desde hace mucho tiempo, incluso desde hace un siglo. Pero resulta que hoy no se mide como se medía antes. Todavía hay una gran parte de la información disponible que no está digitalizada. Es decir, como decimos nosotros, está puesta con palitos, ¿verdad? Entonces ya no estamos a punta de lápiz, ya no estamos a ese nivel. Y acabamos de recibir a través de la Unión Europea, a través de un centro, que es un centro para el cambio climático del Caribe, financiado por la Unión Europea, la donación de 3 estaciones hidrometeorológicas de última generación. Ya las entregamos a UNAMED. UNAMED tendrá la decisión final sobre su instalación, pero es muy probable que se instalen en Manzanillo, una, otra en Pedernales y otra en la isla Saona. Por el papel estratégico que tienen hoy en los proyectos nacionales, sí. Pero además
hay que decir la verdad, nos hemos retrasado en el material disponible. Durante los últimos 20 años no se han hecho las inversiones que era necesario hacer en esa materia. Entonces, no podemos quedarnos en el lamento y en la crítica, decir que no se hizo lo que debió haber sido hecho. No, lo importante es que lo estamos haciendo. Entonces, estamos trabajando con la Organización Meteorológica Mundial. Nos reunimos con ellos en Glasgow, en la COP26 el año pasado, ahora en la COP27. Ya precalificamos para un programa importante, porque nuestra idea es reforzar todo el sistema de previsión hidrometeorológica de la República Dominicana a fin de fortalecer todo un sistema de alerta temprano que necesitamos. Es verdad que a veces son muy difíciles de predecir los fenómenos, pero se puede mejorar. La tragedia del viernes 4 de noviembre, acá en el Gran Santo Domingo, es un ejemplo. Podemos mejorar la situación y nuestra idea es seguir trabajando en ese sistema de alerta temprana. Sí, pero en esa misma línea, vi en la prensa que usted anunció que tendremos pronto un Atlas Nacional de Riesgo Climático. Explíqueme qué es eso. Bueno, en los atlas, se resume toda la... Sí, los atlas geográficos se resumen, hay atlas políticos, atlas de recursos naturales, atlas diferentes modelos. Ahora, pero la República Dominicana, el último atlas que hizo, lo hizo hace casi 20 años, con apoyo de la cooperación japonesa. Pero ahora se están desarrollando también atlas especializados en los riesgos climáticos. Y nosotros nos hemos acercado a los países de la región que tienen más experiencia. A través del Consejo Nacional para el Cambio Climático nos conectamos, nos relacionamos con las autoridades chilenas, porque en Chile han trabajado bien su atlas de riesgos. Entonces, con la ayuda de ellos, con la asesoría y recurriendo a otros países también, estamos montando un atlas de riesgos climáticos de la República Dominicana. Pero atención, no es un libro lo que vamos a hacer. Porque uno piensa un atlas, y un atlas es, ¿verdad?, una publicación. Un librasco así. Un librasco enorme, con páginas grandotas. No, pero este va a ser una publicación, pero va a ser una publicación digital. Okay. Es decir, ¿por qué? Porque va a ser un atlas vivo. Al que le va a entrar cambiante, le va a estar entrando información cada día. Entonces no podemos imprimir un libro cada día distinto. O sea, la información va a estar disponible. Vamos a poner Valle de la Vega, se va viendo todos los efectos que recibe ese valle. Incluso un tornado, una vaguada. En vivo. Y se va acumulando ahí. Toda la información se va a ir acumulando. Entonces, esto también, porque la idea es que primero hay mucha información dispersa. Sí. Hay información que está en diferentes instituciones. Y mediante un decreto que emitió el presidente Abinader a finales, a poco de asumir la presidencia de la República, él emitió el decreto 541-20, que establece un sistema de medición y registro, se llama sistema MRV, Sistema de Medición, Registro y Verificación de la Emisión de Gases de Efecto Invernadero. Esto es un sistema que ha sido montado a nivel universal por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Entonces, partiendo de esa metodología, se emitió ese decreto señalando que todas las instituciones públicas deben pasar información sobre la emisión de gases al Consejo Nacional para el Cambio Climático, que actúa como receptor de esa información. Sí. Y entonces esa información es puesta a disposición del público. Ahora, como hemos tenido la posibilidad de crear ese mismo sistema, reforzándolo con los recursos, con los recursos metodológicos, con el instrumental necesario, es decir, con los programas de computadoras necesarios, hemos creado las condiciones para poder desde ahí mismo, desde ese sistema, poder crear ese atlas de riesgo climático. Todavía no estamos ofreciendo la información, eso va a ser muy pronto porque se está recopilando. Preparando, sí. Sí, ya el sistema está prácticamente armado,
se está acopiando la información y luego se pondrá a disposición del público. Pero atención, una parte del público tendrá acceso a un nivel de información, pero las universidades tendrán acceso a un nivel de información mayor, más profundo, con más requisitos, y ya investigadores especializados todavía más. Es decir, y eso abierto, porque si una persona está investigando y demuestra que necesita esos datos, no habrá ningún problema en suministrárselo. Es un tema de hacer más funcional el sistema. Una información amplia para todos, y a medida que se va necesitando una información más especializada, se le va otorgando. No habrá problema. Eso va a constituir un hito. Un cambio. La información es poder, como dice. Y eso es parte del desarrollo científico de un país. Nosotros hemos creado también, el Consejo Nacional para el Cambio Climático, una unidad científica. Pero no es para constituir un gran centro de investigación, esa unidad, es para articular, es para poner en común la información. Entonces estamos trabajando, naturalmente, con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con la Academia de Ciencias y con las universidades del país y los institutos de investigación. O sea, la idea es que en todo esto tenemos que ir de la mano de la ciencia y mejorar las capacidades del país. Por más grave que sea el problema, la única salida es analizarlo, estudiarlo y actuar. Sí, doctor, en los 2 minutos que nos quedan, yo sé que usted lo puede lograr. ¿Qué retos nos enfrentamos para de aquí al 2030, digamos, dentro de la agenda que hay, y lo que podemos, la mirada hacia 2050? Sí. Yo diría que nosotros tenemos que trabajar al mismo tiempo a muy corto plazo, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y hay compromisos también internacionales y hay apoyo internacional. Hay un compromiso general que es lo que se llama la contribución nacionalmente determinada. Es el compromiso del país de aquí al año 2030. Se ha estudiado dónde hay que intervenir para mitigar el cambio climático, es decir, para ir a sus causas, y dónde hay que intervenir para atender sus efectos, que es la adaptación. ¿Cuánto cuesta eso? ¿De dónde pudiera salir el dinero? Estamos trabajando en esa dirección. Es mucho dinero, pero como digo, si no se invierte, después habrá que gastar más, porque el cambio climático va a provocar pérdidas. Es decir, con los ciclones, con las sequías, con las inundaciones. Eso por un lado. Por otro lado, eso en sentido general. Ahora, de manera específica, eso al 2030. Estamos ya trabajando con el Banco Mundial, con el BID, con otros organismos internacionales, en ver a más largo plazo. Es decir, desarrollar una estrategia de largo plazo. Es decir, como todo ahora tiene una sigla en inglés, LTS, Long Term Strategy, estrategia de largo plazo. Por eso es que hay un consejo también para el cambio climático, o sea, para articular, porque esto le interesa al Ministerio de Economía, a Medio Ambiente, a Hacienda, al Banco Central, nos afecta a todo, a salud. Entonces, el papel nuestro es articular esas políticas. Tema así inmediato, porque nos preocupa mucho lo que yo decía, este sistema de alerta temprana, los datos hidrometeorológicos para prever desastres. Nos preocupa mucho todo el tema del agua, el tema de las cuencas, el tema del turismo sostenible, la protección de las playas. Nuestras playas están amenazadas. En fin, tenemos mucho trabajo, pero también tenemos mucho entusiasmo y hay cada vez más conciencia, cada vez tenemos más apoyo. Yo creo que eso la gente joven precisamente está abierta a asumir los cambios. Así es, particularmente. Fíjense que en la jornada que hacen ya se ha detectado que la mayoría de los participantes son los jóvenes. Así es. Chicos de 15 años, 18 se ponen ahí. Te diría, bueno, lo que uno esperaría que no, por lo contrario, son ellos los que están. En cambio, nosotros los adultos nos hemos quedado atrás. Sí. Ellos son los que van adelante. Sí, pero hay muchos adultos también. Sí, seguro. También. No, seguro. Hay de habemos de todas las edades. No, seguro. Doctor, yo creo que con esto hemos cumplido parte de la mente que teníamos con ustedes. Sería interminable quizás una jornada de entrevista, porque hay tantos temas y tantas cosas, pero dejamos la puerta abierta para que podamos seguir debatiendo estos temas hacia el futuro. Muchísimas gracias, reitero, muchas gracias por la oportunidad. Bien.
Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Descansen y nos vemos el próximo sábado a esta misma hora.